porque nunca se encontró el cuerpo de Moisés. Esta es una de esas cuestiones que ha sobrevivido al tiempo y ha sido debatida durante siglos. El misterio detrás de la historia de Moisés va mucho más allá de lo revelado en la Biblia. Hay secretos y verdades que no han sido reveladas al menos hasta el día de hoy. En este vídeo hablaremos de la historia de Moisés y de todos los secretos escondidos detrás de este intrigante y milagroso personaje. Moisés es uno de los personajes más importantes de toda la Biblia, y quizás de toda la humanidad. Sus acciones y palabras han impactado toda la historia, hasta el día de hoy, de una manera muy positiva. Moisés fue elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, conducirlo hacia la tierra prometida de Canaán y enseñarle la ley de Dios. Su historia está recopilada en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente en el Éxodo, que es el segundo de los 5 libros de Moisés que habla de su nacimiento, su llamado como profeta y cómo sacó a los hijos de Israel de Egipto. El Éxodo es una increíble narración de la mayor fuga de la historia, en la que más de 2 millones de esclavos escaparon de uno de los países más fortificados del mundo. Esta historia está llena de milagros, incluidos los milagros más famosos del libro sagrado. En ese momento, los israelitas estaban liderados por Moisés, un hombre que presenció una mayor cantidad de milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Además de los milagros que ocurrieron cuando Dios intervino a favor de su pueblo, algunos de estos eventos pueden parecer mágicos, como la transformación del bastón de Moisés en una serpiente. Sin embargo, la mayoría de estos eventos fueron manipulaciones naturales obvias, demostrando el poder de Dios sobre la creación para beneficio de su pueblo, y la historia de Moisés está llena de ejemplos como este. Veamos en detalle toda la trayectoria de Moisés hasta su muerte. Moisés nació en un momento terrible para su pueblo. Los israelitas habían vivido en Egipto durante cientos de años, habiéndose establecido originalmente allí cuando su antepasado, José, había sido gobernador de Egipto bajo el faraón anterior. En marcado contraste con su forma de vida privilegiada durante la época de José, los israelitas habían sido esclavizados y sufrido bajo el gobierno de sus amos egipcios. Para agravar estos problemas, el faraón ordenó la masacre de todos los niños israelitas, porque estaba preocupado por el rápido crecimiento de la población. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de la muerte. Durante un tiempo simplemente lo ocultaron, pero pronto quedó claro que necesitaban un plan diferente. Moisés estuvo escondido durante 3 meses, y luego, cuando ya no pudo esconderlo más, su madre lo colocó en una canasta de papiro y lo escondió entre los juncos a la orilla del río Nilo, mientras su hermana observaba todo desde lejos. El niño fue rescatado por una hija del faraón Ramsés II, que se encontraba bañándose en el río. La hermana del niño se ofreció a buscarle una nodriza, por lo que su propia madre lo amamantó. Después de crecer, el niño fue devuelto a la hija del faraón, quien le puso el nombre de Moisés y lo crió como un noble en un ambiente palaciego. Gracias a esta dramática situación, el hijo de un esclavo israelita fue criado como príncipe de Egipto. Sin embargo, a pesar de su estatus y estilo de vida lujoso, quedaría claro que Moisés recordaba sus raíces y simpatizaba con sus compañeros israelitas esclavizados. Antes de continuar, cuéntame, ¿estás disfrutando la historia y quieres descubrir más misterios de la Biblia? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal para recibir todas las historias y secretos de la Biblia. Pasó el tiempo y Moisés se convirtió en un hombre adulto. Un día fue testigo de cómo un egipcio golpeaba sin piedad a un esclavo hebreo. Enfurecido por esta injusticia y crueldad, Moisés tomó el asunto en sus propias manos. Cuando pensó que nadie estaba mirando, mató al egipcio y enterró el cuerpo de la víctima en la arena para ocultar las pruebas. Al día siguiente, Moisés estaba nuevamente afuera cuando vio a 2 esclavos hebreos peleando entre sí. Cuando intentó detener la pelea, uno de ellos se volvió hacia Moisés y le preguntó si planeaba matarlo, como había hecho con el egipcio. Moisés inmediatamente se dio cuenta de que se había extendido la noticia de sus acciones imprudentes del día anterior y temió por su vida.
No pasó mucho tiempo para que Faraón se vengara de Moisés por asesinar al egipcio. Moisés huyó al desierto para vivir como prófugo de la justicia. Entonces Moisés vivió en el desierto, en la tierra de Madián. Al cabo de un tiempo, 7 hijas de un príncipe y sacerdote de Madián fueron al pozo a sacar agua para los rebaños de su padre. Todo iba bien hasta que aparecieron unos pastores locales y echaron a las mujeres. Moisés salvó la situación interviniendo, ahuyentando a los pastores y dando agua a los rebaños de las mujeres. Cuando la noticia de su heroísmo llegó a su padre, invitó a Moisés a comer y lo recompensó con una de sus hijas, Séfora, en matrimonio. Moisés se reinventó como pastor y con Séfora creó una familia y vivió feliz durante muchos años. Un día, mientras cuidaba sus ovejas, notó una misteriosa zarza ardiendo. Dios habló a través de la zarza y le ordenó a Moisés que abandonara su vida tranquila en el desierto, regresara a Egipto y liberara a los israelitas de la esclavitud. Se dice que el Señor dijo que había visto la opresión de su pueblo en Egipto y escuchado su clamor a causa de sus capataces, y sabía cuánto estaban sufriendo. Por eso decidió librarlos de manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y vasta, donde abunda la leche y la miel, la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. A la edad de 80 años, Moisés se enfrentó al faraón, pero éste se negó a liberar a los israelitas. Ante la negativa del faraón, Moisés hizo que Egipto fuera asolado por 10 plagas: agua del río Nilo convertida en sangre, invasión de ranas, plaga de piojos, invasión de moscas, muerte de ganado, aparición de llagas, lluvia de piedras, invasión de langostas, oscuridad y el último de ellos, la muerte de todos los primogénitos egipcios, que solo entonces convenció al faraón, que decidió liberar a los hebreos. Cuando Moisés y su pueblo se dirigían a la tierra prometida, Faraón dio media vuelta y ordenó a sus tropas que los persiguieran. Pero Moisés abrió un camino a través de las aguas del Mar Rojo con su vara, y después de que los hebreos pasaron, el mar se cerró y se tragó a los soldados de Faraón. Cuando llegaron al pie del monte Sinaí, Moisés se retiró a la cima del monte y recibió de Dios las 2 tablas con los 10 mandamientos y una serie de leyes que comenzaron a regular las relaciones entre los hombres. Durante 40 años vagaron por el desierto hasta que murió toda la generación de esclavos, para que solo los nacidos en libertad pudieran entrar a la tierra prometida. La Biblia describe detalladamente la odisea de los hebreos, hechos que influirían en la humanidad durante siglos. Cuando Moisés pasó de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima de Faga, frente a Jericó, Yahvé le mostró toda la tierra y le dijo: «Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije: yo se lo dará a tu descendencia. Os muestro esta tierra, pero no entraréis en ella». Deuteronomio 34:4. Moisés enfrentó varias pruebas de su liderazgo en el desierto. Los israelitas eran un grupo indisciplinado e ingrato. Se quejaron mucho, a pesar de que Dios les demostró repetidamente que Él se ocuparía de sus necesidades. Los israelitas necesitaban instrucciones claras y eficaces. Después de una victoria militar sobre los amalecitas, acamparon al pie del monte Sinaí, donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, escritos con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Mientras Moisés estaba en el monte, los israelitas hicieron una estatua de un becerro de oro para adorar. Cuando regresó al campamento y vio el comportamiento idólatra de los israelitas, Moisés se enfureció y arrojó las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Moisés subió una vez más a la montaña para rogarle a Dios que perdonara a los israelitas. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés tuvo que reemplazar las tablas de los 10 mandamientos. Moisés permaneció en el monte ayunando, orando y hablando con Dios durante 40 días. Cuando Moisés finalmente bajó de la montaña, el pueblo estaba aterrorizado porque su rostro brillaba con la luz de la gloria de Dios. Moisés fue un gran líder que murió mientras conducía a su pueblo a la tierra prometida de Canaán. Incluso hoy en día, los judíos atribuyen a este héroe bíblico el título de legislador de Israel.
Sin embargo, a Moisés, con todas sus bendiciones, no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y ahora te estarás preguntando, ¿por qué pasó esto? En Deuteronomio 32, 51, 52, Dios explica por qué a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Eso es porque me traicionasteis delante de los israelitas junto a las aguas de Meriba Cades, en el desierto de Sin, y porque no defendisteis mi santidad entre los israelitas. Por tanto, veréis la tierra solo desde lejos, no entraréis en la tierra que yo doy al pueblo de Israel. Dios fue fiel a su promesa. Le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le dejó entrar. El incidente en las aguas de Meriba Cades está registrado en Números 20. Cerca del final de sus 40 años de vagar, los israelitas llegaron al desierto de Sin. No había agua, y la comunidad se volvió contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión y se postraron ante Dios. Dios les dijo a Moisés y a Aarón que reunieran a la asamblea y hablaran con la roca. Saldría agua. Moisés tomó el bastón y reunió a los hombres. Entonces Moisés, aparentemente enojado, les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta roca?». Entonces Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara, Números 20, 10, 11, y de la roca salió agua, como Dios había prometido. Pero Dios inmediatamente les dijo a Moisés y a Aarón que debido a que no confiaron en él lo suficiente como para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. Versículo 12. El castigo puede parecernos severo, pero cuando miramos de cerca las acciones de Moisés vemos varios errores. Obviamente, Moisés desobedeció una orden directa de Dios. Dios le ordenó a Moisés que le hablara a la roca. En cambio, Moisés golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios sacó agua de una roca, le ordenó a Moisés que la golpeara con un bastón. Éxodo 17. Pero las instrucciones de Dios fueron diferentes aquí. Dios quería que Moisés confiara en él, especialmente después de haber vivido en una relación tan estrecha durante tantos años. Moisés no necesitó usar la fuerza, simplemente necesitaba obedecer a Dios y saber que Dios cumpliría su promesa. Además, a Moisés se le atribuye haber traído el agua. Le pregunta a la gente reunida junto a la roca: ¿os traeremos agua de esta roca? Números 20:10, énfasis añadido. Moisés parecía atribuirse el mérito del milagro y de Aarón en lugar de atribuirlo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo impune y esperar que los israelitas comprendieran su santidad. La roca que da agua se utiliza como símbolo de Cristo en 1 Corintios 10:4. La roca fue golpeada en Éxodo 17:6, tal como Cristo fue crucificado una vez. Hebreos 7:27. El discurso de Moisés a la roca en Números 20 podría ser una representación de la oración. Jesús fue golpeado una vez y continúa brindando agua viva a quienes le oran con fe. Cuando Moisés golpeó la roca con ira, destruyó la tipología bíblica y, de hecho, crucificó a Cristo nuevamente. El castigo de Moisés por la desobediencia, el orgullo y la distorsión del sacrificio de Cristo fue severo. Se le impidió entrar a la tierra prometida. Números 20:12. Sin embargo, no vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, continúa liderando fielmente al pueblo y honrando a Dios. En su santidad, Dios también es compasivo. Invitó a Moisés al monte Nebo, donde le mostró a su amado profeta la tierra prometida antes de su muerte. Deuteronomio 34:4-5 registra. Entonces el Señor le dijo: «Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije: a tu descendencia la daré. Te dejo verlo con tus ojos, pero no lo seguirás haciendo». Y Moisés, siervo del Señor, murió allí en Moab, como el Señor había dicho. El fracaso de Moisés en la roca no negó ni rompió su relación con Dios. Dios continuó usando al profeta y amándolo entrañablemente. Por otro lado, la muerte de Moisés es uno de los mayores misterios de la Biblia. Sabemos que murió a la edad de 120 años, pero sus ojos no estaban débiles, ni sus fuerzas habían desaparecido. A pesar de su edad,
Moisés todavía estaba en su mejor momento cuando lo llamaron a casa. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima del Pisga. El monte Pisga tiene una elevación de la cumbre de 4.500 pies. Eso es casi una milla. No hay muchos hombres de 120 años que puedan escalar una montaña de 1,5 kilómetros de altura y vivir para contarlo. Sin embargo, Moisés sí pudo. Lo logró luchando mano a mano. No había un camino lo suficientemente ancho para Moisés y de todos modos no lo necesitaba. Era muy consciente de que estaba a punto de tomar su último aliento en cualquier momento. Mientras Moisés disfrutaba de su último festín visual de la tierra prometida, un pedazo de tierra que nunca pisaría, esto era lo que más esperaba, y eso fue todo. Dios lo quería en casa. Moisés entregó el Espíritu. Moisés murió según la palabra del Señor. Moisés falleció solo, pero en paz. El relato de su muerte está contenido en los últimos 6 versículos del libro de Deuteronomio, capítulo 34. Después de la muerte viene el entierro, y así fue en el caso de Moisés. Pero el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables de toda la notable carrera de Moisés. Deuteronomio 34:6, Biblia amplificada. Y lo sepultó en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su sepultura. Moisés es la única persona en la Biblia a quien Dios libró personalmente. ¿Notaste esto? Luego el Señor escondió la tumba. ¿Qué te llevó a hacer esto? Porque esa tumba se habría transformado en santuario. Entonces fue escondido por Dios y por eso su cuerpo nunca fue encontrado.